Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí, aleluya, en el Centro Evangelístico Cristo Vive, dándote la bienvenida a esta programación de la voz profética a cargo de la hermana Diana Santillán, que te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bendecido con la poderosa mano de nuestro Dios. Estamos agradecidos en este día por traerte nuevamente más esta programación en vivo que estamos transmitiendo a través de Justin.tv y a través del Centro Evangelístico Cristo Vive en www.cecristovive.com. Bueno, estamos agradecidos porque esta es una posibilidad que tú nos das de traerte palabra de Dios. Estamos gozosos porque la presencia de Dios está en nuestro medio. Estamos trabajando en Radio Montesión, donde tú también tienes palabra de Dios 12 horas por día transmitiendo palabra del Señor para tu vida. Gloria al Señor. Este es un día hermoso, es un día que ha hecho el Señor para que lo disfrutemos en su presencia, para que lo disfrutemos compartiéndote la palabra del Señor, el mensaje, la revelación de Dios para tu vida. Gloria al Señor. Y estamos trayendo un tema maravilloso que son las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Hemos estado viendo 3 de estas cartas. Hoy vamos a ver la carta que escribió, aleluya, a través del Espíritu Santo, el apóstol Juan a la iglesia de Tiatira. Gloria al Señor. Y bueno, para esto quisiera invitarte que si tienes una Biblia a mano y puedes seguirnos con la lectura, vamos a leer la palabra del Señor en este día, en el capítulo 2 del libro Apocalipsis, verso 18, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y te he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Esta es la palabra, esta es la carta que escribió el apóstol Juan a través del Espíritu Santo a las 7 iglesias de Asia Menor. Y esta es la carta a la iglesia de Tiatira que vamos a escudriñar hoy, esta carta, tremenda carta de Dios, y vamos a ver las cosas buenas y las cosas no buenas que hay en esta iglesia. Cada una de estas cartas a la iglesia es el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Esta iglesia se reconoce porque es invadida por un espíritu religioso. Fíjese lo que dice en Hechos capítulo 16, verso 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Gloria al Señor. Bueno, esta ciudad fue famosa por la fabricación de ropas.
en esta ciudad la vida económica era dominada por gremios de comercio. Se vendían muchas cosas, telas, púrpura, telas de que ellos fabricaban. Ahora, en esta ciudad había vamos a decir, estaba dominada por gremios de comercio en lo que había prácticas de religiones paganas. Se habían vuelto estas prácticas de religiones paganas en prácticas comunes para un número de miembros. Bueno, esto empezó, vamos a decir, a meterse cada vez más en la iglesia también del Señor. El problema es que estas prácticas comunes se habían vuelto algo, vamos a decir, común en la vida de las personas, de los ciudadanos de esta ciudad, y se permitía la participación de una comida común que estaba dedicada a una deidad pagana. Entonces, cuando había este tipo de festejo, era común que la gente participara de estas comidas, ¿verdad? Ahora, cuando alguien quería rechazar esta festividad, vamos a decir, eso tenía una penalidad económica para las personas. Así que imagínense cómo el diablo se infiltraba de esta manera. ¿Cuáles son los antecedentes de esta ciudad? Bueno, el nombre Tiatira perdón, significa el sacrificio continuo. ¿Cuál era el significado económico? Bueno, Tiatira era una ciudad pequeña de la frontera y tenía una ubicación importante en el sistema romano de los caminos que, conectados con las ciudades más importantes, tenían que pasar siempre por esta ciudad. Debido a que esta ciudad no importa significativamente Roma, no tenía problema con la adoración del emperador. O sea que no se le obligaba a los ciudadanos de esta ciudad la adoración al emperador, como en Esmirna hemos visto, como las otras ciudades. No tenía tanto problema. Tiatira era un centro importante de fabricación. Era famoso por la fabricación de telas y prendas de vestir. Bueno, recordemos en Hechos 16:14, donde nos habla de Lidia. Ella tenía un negocio de tintes, de telas. Tiatira era conocido también por la alfarería y el latón. Los gremios de comercio eran muy fuertes allí, o sea, había mucho comercio. Los gremios controlaban el comercio, controlaban el negocio, y cada gremio del comercio tenía sus propios dioses. Y se involucraba en la adoración pagana y religiosa y en la inmoralidad. Bueno, era imposible hacer negocios sin pertenecer a un gremio del comercio que había en esta ciudad. Bueno, la cristiandad, tenemos que ver cómo era. En Macedonia, Lidia conoció a Pablo y fue convertida a Cristo tras la predicación del apóstol Pablo. Es posible que viajara mucho en su negocio de tela y tenía una casa en Macedonia y en Tiatira. Posiblemente ella llevó el evangelio también a Tiatira con ella. No sabemos nada acerca de la iglesia, con la excepción de lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 2. La ciudad de Tiatira hoy en día, bueno, esta iglesia cesó de existir al final del segundo siglo. El periodo histórico y profético de la iglesia fue desde el 606 al 1500 después de Cristo. Este periodo de tiempo cubre las épocas oscuras de la Edad Media, la piedad mística y el monasticismo prosperaban para compensar por el matrimonio de la iglesia con el mundo. O sea, en este tiempo fue cuando la iglesia se casó directamente, no se comprometió, se casó con el mundo, gloria al Señor. Pero bueno, era la dirección equivocada que tomaron la iglesia del Señor por ese tiempo.
Bueno, en este tiempo también vemos la ascensión y la importancia del Papa, que llegó, digamos, a unirse el pueblo y el gobierno en el Imperio Romano. En el Imperio Santo y Romano de la Iglesia Católica llegó a ser un imperio espiritual en la tierra. Usted sabe que Roma por ese tiempo cubrió casi todo, dominaba casi todo el mundo. Entonces, en la Iglesia Católica por ese tiempo dominó casi todo el mundo. Gloria al Señor. La Iglesia ganaba al mundo, conquistando casi todos los países del mundo, pero perdió su alma. Gloria al Señor. La Iglesia cristiana se casó con el mundo y perdió su alma. Gloria al Señor. Jesús tiene algo contra esta iglesia. Dice la palabra del Señor, hemos leído en Apocalipsis capítulo 2, verso 18, 19 y en adelante. Tú toleras a esa mujer, Jezabel, como dice en el 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, toleras, vamos a decir, las enseñanzas de falsos profetas. Esa mujer profetizaba y no solamente fornicaba, sino inducía a los siervos de Dios a fornicar también. Y le daba de comer la comida que era sacrificada a los ídolos. Ella distorsionó la verdad, introduciendo la religiosidad que era contraria a Dios. ¿Qué es lo que enseñaba? Vamos a ver lo que enseñaba esta mujer Jezabel. Enseñaba el dualismo, que Dios es espíritu y lo espiritual es importante. No importa el cuerpo, hay que enfocarse solamente en el alma, en el espíritu. O sea que la inmoralidad no tenía problema, porque todo era espiritual. Y ella separaba lo que era físico de lo que era espiritual. O sea, no importa lo que hagas con tu cuerpo, mientras que tú tengas a Cristo en el alma, en tu espíritu, el cuerpo que fornique, que haga lo que sea, tú sigues siendo cristiano. Eso es lo que enseñaba esta enseñanza de Jezabel. Profetiza, dice que era profeta, hermano, profeta, gloria al Señor. Estaba dentro de la iglesia, no afuera, dentro, gloria al Señor. La iglesia se casó con el mundo. Bueno, esa es la teoría del dualismo y la liberación del cristianismo, que no vivía ya bajo la ley de Moisés. Tú puedes hacer lo que quieras porque eres libre en Cristo y no estás sujeto ya a la ley de Moisés. Entonces ella pregonaba esa libertad para que los hombres, si tenían que fornicar, si tenían que adulterar, que adulteren, porque lo importante era que Cristo vivía en su espíritu y su cuerpo, que hiciera lo que sea. Hablaba de esa libertad falsa en Cristo, por supuesto, y que ya los cristianos no tenían que estar sujetos a la ley de Moisés, porque ahora eran libres en Cristo. Esta era la enseñanza aberrante que ella trajo sobre la iglesia. Y Jesús reconocía el espíritu que se movía en estas enseñanzas, por supuesto. Esta iglesia permitía a Jezabel enseñar el compromiso y la inmoralidad, el compromiso con el mundo y la inmoralidad del cuerpo, gloria al Señor. Recuerde que el nombre de la iglesia significa el sacrificio continuo. Evidentemente no aceptaban la obra cumplida de Cristo en la cruz, pero pensaban que necesitaban otros dioses y los sistemas religiosos. Los antecedentes de esta Jezabel, bueno, Jezabel era la hija de un hombre que era un rey, un sacerdote de Tira, que se casó, de Tiro, que se casó con el rey Ahab, un israelita, para firmar un pacto entre Tira y Israel. Era un matrimonio político. La provisión fue hecha por ella para adorar a Baal en Samaria. Ella fue la que llevó esta adoración de Baal, a los Baales, a Samaria, a los Baales. Lo puede leer en 1 Reyes, capítulo 16, versos 31 al 33. Sería bueno que leyéramos estos versículos. Gloria al Señor, porque es importante que entendamos cómo se manifestó este espíritu de Jezabel dentro de la iglesia del Señor,
quiero que sepa usted que este mismo espíritu es el que se está manifestando hoy dentro de la iglesia de Cristo y tenemos que reconocerlo. Dice, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Mire qué tremendo. Ella tenía carácter de poder y muy fuerte y era muy tirano su carácter. Ella fue dedicada fanáticamente a Baal, insistió que el Dios de ella debía tener los derechos iguales que el Dios de Israel. Causó la muerte de muchos profetas verdaderos de Dios. Ella entró en el conflicto con Elías, el profeta de Dios. Bueno, si usted lee todo este libro de Primeros Reyes, va a encontrar allí todo lo que tuvo que pasar el profeta Elías por esta mujer Jezabel. Bueno, la persona de Jezabel en la iglesia de Teatira quizás no había sido el nombre verdadero de una persona, como acá en la palabra se refiere a Jezabel. Puede haber sido el espíritu, ¿verdad?, de Jezabel, el que estaba obrando en la iglesia de Teatira. Este nombre era simbolizado en una persona actual o en un grupo de personas que tenían las características semejantes como las de esta mujer Jezabel que leemos en el Antiguo Testamento. Dios extiende la gracia a Jezabel en Teatira para que se arrepienta, porque dice acá, dice, y le he dado en el año, estamos en Apocalipsis, le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta. Gloria al Señor. Así que Dios se extiende. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta mujer no solo fornicaba en la carne, o este espíritu que estaba allí, puede ser una mujer o puede ser el espíritu de Jezabel que estaba obrando en esa iglesia de Teatira. No lo sabemos. Pueden ser ambas cosas, pero dice aquí que yo le he dado tiempo, dice la palabra, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Sí, tremendo, hermano. Aquí Dios ya le había dado tiempo y gracia para que se arrepintiera, pero ella seguía lo mismo, o ese espíritu que estaba haciendo fornicar a los siervos de Dios. Este aspecto nos recuerda la orden de los masones, que empezó como un gremio de comercio. Ella supo que se involucraba con las profundidades de Satanás, las prácticas ocultistas. Esto es tremendo. El adulterio aquí más grave delante de Dios no solamente era el adulterio físico, sino el adulterio con dioses paganos. Es el adulterio más terrible. La referencia principalmente es el adulterio inmoral o espiritual. Y dice, la arrojo a la cama. Las consecuencias del pecado de ella. La cama es la enfermedad, hermano. La cama es la enfermedad. Quizás son las enfermedades sexuales como el resultado de la inmoralidad. Hoy en día, hermano, vemos que Dios ha traído enfermedades terribles sobre la humanidad por este pecado de inmoralidad. El pecado de fornicación, de adulterio, ha traído como consecuencia las maldiciones sobre las personas con enfermedades que no han sido todavía curables, como el SIDA, como el cáncer en muchas personas. Hemos visto personas que hermano, en meses quedan consumidas por un cáncer. Hemos visto personas que en poco tiempo quedan consumidas por el SIDA. Mueren tristemente de una manera cruel. Son consecuencias del pecado de adulterio y de fornicación. Este es el espíritu de Jezabel trayendo a la iglesia ese pecado de adulterio y fornicación. Hoy en este país, los Estados Unidos, más que en ningún otro país, está ese pecado de
adulterio y fornicación. Por eso vemos tantos divorcios, gente que toma el divorcio como un juego, una discusión y listo, van al abogado, firman el divorcio, se acabó y se meten con otra mujer y la mujer se mete con otro hombre, caen en adulterio, hermano, en adulterio, porque a Dios no lo podemos engañar, jamás. Nos engañamos a nosotros mismos cuando cometemos esos actos. Entonces, bueno, la liberalidad no solamente está en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Entonces, cuando una hermana tuvo un problema con su esposo se fue de la casa, lo que sea, el pastor le da un consejo y le dice, consíguete un novio. Hermano, pastores, dando ese consejo. En vez de decirle, ora por tu esposo, clama por tu esposo para que el Señor toque su corazón y lo vuelva a traer a la verdad y a la salvación. No, le dan el consejo que vaya a buscar otro esposo por ahí. Bueno, ya se acabó, ya se fue, búscate otro. Hermano, eso es lo que se vive aquí en Estados Unidos. Se lo digo con el corazón porque yo vivo aquí y sé lo que se practica aquí en la iglesia. Esto está llevándose, este espíritu de Jezabel se está llevando a toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica también ya empezó esta mentalidad. Y tiene que entender que este es el espíritu de Jezabel trabajando dentro de las iglesias. Gloria al Señor. Pero dice, el arrojo en la cama, viene enfermedad. Enfermedad es lo que ha venido por este tiempo. ¿Cuántos hermanos en Cristo que han muerto en pocos meses de cáncer? ¿Cuántos hermanos en Cristo que han muerto de sida? Hermanos en Cristo que se han ahorcado. Hermanos en Cristo, hermanos. No estamos hablando del mundo, estamos hablando de hermanos que conocieron el evangelio poderoso de Cristo. Por favor. ¿Qué es lo que aprendieron? Si el pastor desde el púlpito te está diciendo, métete con otro hombre, pues sí, se acabó habrá otro por ahí. Hermano, ¿qué es lo que estás predicando? Destruyendo hogares, destruyendo hijos, destruyendo la familia. Ese es el espíritu de Jezabel. Es el espíritu de la falsa profecía de Dios. Por favor. La cama simbólicamente representa el periodo de tribulación, mientras que cada iglesia representa un periodo específico de la historia de la iglesia. Estamos viviendo esto, hermano. Estamos viviendo esto. Gloria al Señor. Tienes que darte cuenta. Dice, las personas en esta iglesia que no se arrepienten vivirán a través de periodos de tribulación, de enfermedades. Cama, enfermedad. Si no se arrepiente, el Señor está dando una advertencia muy seria. Él dijo, la arrojo a la cama. Si no se arrepiente de su fornicación, de su adulterio, la arrojo en cama para que se arrepienta. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo nos recuerda en su juicio. Jezabel fue, como dijimos, una hija pagana del rey Sidón. Ella fue la primera instigadora a la persecución de los santos. Jesús dice que la iglesia profetizaba en el espíritu de Jezabel. Hermano, ten cuidado, porque Jezabel se mueve dentro de la iglesia. Y hay muchos que profetizan con ese espíritu de Jezabel. Ese espíritu no es un espíritu femenino, ni tampoco es una mujer. Ese espíritu se puede manifestar en un hombre o una mujer, quien sea. Es un espíritu religioso. Ese espíritu es el que está reemplazando el poder y la autoridad del Espíritu Santo en la gente que va a la iglesia. Gloria al Señor. ¿Cuál es la influencia sobre los profetas de Dios? Este espíritu de Jezabel controla. Mire, yo quiero contarte un testimonio fresquecito en mi último viaje a Argentina que acabo de hacer. Fui a una iglesia que me invitaron a predicar, no voy a decir cuál, y había una hermana que me había escuchado en radio y quiso acompañarme. Y me dijo ella, yo voy a sentarme atrás para interceder por ti mientras tú predicas. Cuando yo me subí a predicar, hermano, sentí el espíritu de control que era tremendo sobre mí. Era tan y tan fuerte el espíritu de control que vino hacia mí, ese espíritu de Jezabel,
que tenía el versículo frente a mis ojos y no lo veía. No lo veía. Lo buscaba y lo buscaba y decía, pero si aquí está. Y mientras yo estaba hablando, buscaba el versículo para leerlo y no lo encontraba, no lo podía ver. ¿Cómo sería el espíritu de control? Tremendo. Después pude saber por el Espíritu Santo, me la mostró, me reveló quién era la persona que tenía ese espíritu de Jezabel. Pero hermano, yo lo sentí, yo sé cómo trabaja ese espíritu. Y diga gracias a Dios que conozco bien la palabra de Dios, porque en ese momento que el diablo me quería controlar, yo sabía de memoria el versículo y lo dije de memoria, no lo pude encontrar y estaba frente a mis ojos y no lo podía leer. Ese es el espíritu de control. El espíritu de Jezabel controla a los verdaderos profetas de Dios para que no lancen la palabra de Dios. El espíritu de Jezabel lanza la falsa enseñanza, la manipulación y la intimidación sobre el verdadero profeta de Dios. Se opone al Espíritu Santo y a su manifestación. Por supuesto que al diablo no le conviene que se manifieste el poder de Dios, así que ella lo disfraza con falsa profecía y falsa manifestación. Pone a las personas en la falsa religión. Cuidadito, hermano. Cuidadito con ese espíritu de Jezabel. Usted, siervo de Dios, tiene que enfrentar esa lucha contra ese espíritu de Jezabel, ponerse en oración, ayuno, reprender al diablo, como dice la palabra, y echarlo fuera en el nombre de Jesús. No permita que ese espíritu Jezabel controle su vida y controle su iglesia. Por favor, mi hermano, es algo terrible. Falsa adoración en el templo pagano de Apolo. Promueve cualquier tipo de falsa adoración. La falsa adoración es el adulterio espiritual. Falsa adoración, hermano. ¿Cuáles son las manifestaciones? Bueno, las manifestaciones, los tiempos oscuros de la iglesia cristiana, la Inquisición. No sé si usted sabe la historia de la iglesia cristiana, pero hubo un tiempo donde se mataban los cristianos pensando que estaban sirviendo al Señor. Se los mataban en las hogueras, se los metían a los leones, a lo que sea, se los mataba de distintas maneras. Es el tiempo de la Inquisición, de la iglesia cristiana, que mataban a los cristianos verdaderos de Dios. Otra de las manifestaciones es el legalismo. Si usted no lo ha visto, yo lo he visto por todas partes. Las mujeres con el pelo hasta acá, hasta abajo de la cintura también, pero la lengua también hasta el suelo. Y les prohíben cortarse el pelo, les prohíben depilarse, les prohíben usar un escote, o le prohíben usar un anillo, una pulsera. Legalismo, espíritu legalismo. Todo eso trae Jezabel. También ella traía esa cordura a las manifestaciones. Usted no ha escuchado nunca a la iglesia dice, hermano, tenemos que hacer todo decentemente y en orden. Aquí no se puede estar en desorden, como dejemos manifestar al Señor, pero en un orden. Porque, hermano, usted no se va a poner a gritar aquí o se va a poner a hacer como que... ¿Cuál es el orden? ¿Suyo o el de Dios? Yo le quisiera preguntar. Hay muchos ministros que llaman orden a cortar la manifestación del Espíritu de Dios. Eso no es orden, eso es desorden. Porque cuando usted cortó la manifestación del Espíritu de Dios que traía liberación, del Espíritu de Dios que traía convicción de pecado, del Espíritu de Dios que traía sanidad, del Espíritu de Dios que traía algo poderoso sobre la iglesia, ¿de qué lado está usted, mi querido hermano? ¿De qué lado usted está? Usted cortó la manifestación del Espíritu de Dios. Usted no está del lado de Dios. Aquí el que manda es el Señor, no usted. Aquí el que manda es el Espíritu Santo, no el varón de Dios. El que gobierna la iglesia es Dios. Porque la iglesia le pertenece a Dios, no es suya. Usted no la compró con su sangre. La compró Cristo y es de Él. Y Él quiere gobernar y reinar en su iglesia. Por favor, mi hermano. ¿Usted cree que porque usted hizo un gran esfuerzo para levantar esa obra, le pertenece a usted la iglesia? No, no, absolutamente no. La iglesia es de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Y se lo digo con el amor del Señor, hermano. Este espíritu de Jezabel pone la manifestación del espíritu en nuevos niveles. Cuando Dios se mueve con poder y la iglesia dice que quiere volver a la normalidad,
Y entonces, hermano, cuando Dios viene trayendo el poder, la unción, el fuego, el Espíritu Santo, y se levanta Jezabel, dice, no, por favor, esto no, ya no, esto no es de Dios, tenemos que volver a la normalidad, hermano, calmémonos, esto no puede ser, es un desorden. Ese espíritu es Jezabel. Dios trae el desorden porque Dios quiere liberar a las personas. Dios quiere traer un nuevo comienzo. Dios quiere traer algo poderoso a la iglesia. El fuego purificador. Y usted con la normalidad suya y con el temor suyo está impidiendo que el Espíritu Santo trabaje sobre el pueblo de Dios. Cuidado, mi hermano, ¿de qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? El espíritu de Jezabel mata el movimiento del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Lo mata, lo corta. De plano lo corta. Gloria al Señor. Todo mover del Espíritu Santo es marcado por la manifestación del Espíritu Santo. Pero el espíritu de Jezabel se manifiesta de alguna manera para que el Espíritu Santo no se manifieste. Ella se adelanta ese espíritu. Estamos hablando del espíritu, hermano. No estamos hablando de una mujer. Estamos hablando del espíritu. Entiéndame bien. Se adelanta en la manifestación para que el Espíritu Santo no se manifieste. Gloria al Señor. Necesitamos saber qué espíritu se mueve en cada momento en nuestras iglesias, hermanos. Necesitamos el discernimiento espiritual. Dios dice que no solo la meterá en enfermedad, sino que a sus hijos también los destruirá con pestilencia. Eso es lo que dice en Apocalipsis. Esa es la expresión del amor de Dios a su pueblo. Dios no va a permitir que ese espíritu siga gobernando la iglesia. No lo va a permitir. En ese culto, en esa iglesia donde le digo yo que sentí tan tremendamente ese espíritu de control, yo no sabía de dónde venía, pero sabía que estaba ahí, se estaba manifestando. Gloria al Señor que no me pudo controlar porque me sé la Biblia de memoria. Y no necesitaba leerlo porque lo sabía. Y dejé lugar al Espíritu Santo que siguiera. Cuando llegó la hora de la ministración, se acerca el pastor a mí y me dice, hermana, si va a ministrar, ministre usted sola. Yo me asusté y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dice eso? Yo generalmente cuando salgo con mi familia, en ese momento estaba con mi hija, mi familia también participa en la de la administración, me ayudan. Entonces, le dije al pastor, le dije, aquí está mi hija y ella siempre me ayuda en la administración. No, está muy bien, su hija y usted, está muy bien, nadie más, me dijo. Pues dije, ¿y quién más? Y yo no pensaba yo decirle a nadie más que me ayude en la administración. No entendí yo qué pasaba. Pero el pastor, como yo había tenido el discernimiento de esta persona que según ella venía a orar por mí, bendito sea el nombre del Señor, enviada por Satanás, hermana, para controlar, para detener el poder del Espíritu de Dios. Tremendo, tremendo. Salió a la calle y se puso a predicarle a un borracho que estaba al lado de la iglesia, tirado así en la calle, haciéndose la gran profeta y haciéndose no sé qué cosa quería hacer. No me gustó. Y yo dije, Dios mío, esta mujer no trae nada bueno. Yo sabía, el Espíritu Santo me estaba mostrando. Luego hablé con el pastor, después que terminó todo, hablé por teléfono con él y le dije, pastor, ¿por qué me dijo eso usted? Porque esa mujercita que usted trajo, hermana, o que vino a acompañarlo a usted, no sé qué, no sé si venía con usted o acompañar, no, le digo, pues ella quiso venir, pero no venía conmigo en realidad. Dijo, esa mujer tenía un espíritu tremendo, dice, de control y de Jezabel terrible. Y dice, yo ya conozco muy bien eso aquí, dice, hermana, por eso yo le advertí que no vaya a dejarla ministrar ni nada. No, ni lo tenía en mente, pastor. Yo no conozco mucho a esa mujer, imagínense cómo yo le iba a pedir que me ayude. No, jamás, no hago eso nunca. Hermano, el espíritu de Jezabel se mete en la iglesia con la postura de una hermana muy santificada y muy llena del Espíritu Santo. ¡Cuidado! ¡Cuidado, siervo de Dios! Tenemos que tener discernimiento. Yo doy gracias a Dios que ese pastor tenía un discernimiento tremendo. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. No permitas que el espíritu de Jezabel se mueva dentro de tu iglesia, mi hermano. El carácter general de esta iglesia Teatira toleraba lo malo. La relación entre la iglesia y la parábola del reino, la parábola de la levadura que vemos en Mateo 13:33. El pecado, las enseñanzas falsas, la doctrina falsa penetraba en la iglesia durante la época de la iglesia.
contaminaban ese compañerismo que tenía que ver con Dios, la discusión. Lo que había dentro de la iglesia, todo lo ocasionaba ese espíritu de Jezabel. Ahora, el Señor nos dice cómo ser vencedor. Tenemos que crecer espiritualmente para tener la capacidad de discernir y evitar toda doctrina falsa que entre a nuestra iglesia. Necesitamos el estudio de la palabra de Dios y saber profundamente la verdad de Dios y su palabra. Dice el que tiene el título, dice el que tiene en el capítulo 2, el que tiene las 7 estrellas, el que habíamos visto, el que tiene la espada aguda de 2 filos en la iglesia de Pérgamo, en la iglesia en el capítulo 2, vimos la iglesia primero la iglesia de Éfeso, dice el que tiene las 7 estrellas, así se identifica el Señor, ¿verdad? En la iglesia de Pérgamo dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, y en el capítulo 18 que estamos viendo, en el verso 18, dice el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego. Señor amado, es el único lugar en el libro de Apocalipsis que este título ocurre. Es muy interesante debido a que Juan usaba el título mucho en su evangelio. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, como lo vemos en este versículo 18. ¿Cuál es el consejo que el Señor le da? Que mantengas lo que tienes y no caigas en los engaños de Jezabel. Mantén lo que Dios te ha dado. Mantén lo que Dios te ha dado. Mantén la unción que Dios te ha dado. Mantén ese compañerismo con el Espíritu Santo. Mantén esa unión de tu vida con el Señor cada día. Orando, velando con toda perseverancia. No dejes que ese espíritu de Jezabel se meta en tu vida. ¿Cuál es el desafío? Cristo dará a los creyentes el poder, la autoridad sobre las naciones durante el milenio. Gloria al Señor. Para regirlas, dice, para regirlas. Gloria al Señor. Nota la referencia a la alfarería en Apocalipsis 2:27. Dice, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, aquí hace una mención a los vasos del alfarero, ¿verdad? Gloria al Señor. Se refiere a una de las industrias principales que tenía esta ciudad. Gloria a Dios. Cristo dará al creyente, dice, la estrella de la mañana, el verso 28. La estrella de la mañana se ve antes del amanecer. A mí me encantaba cuando estaba allí en Argentina, todas las mañanas, ay Señor, veía esa estrella de la mañana y la luna. Algo precioso, hermano, algo precioso. Me deleitaba viendo eso, gloria al Señor. La estrella de la mañana se ve antes del amanecer, en la hora más oscura antes del amanecer. Cristo es la luz en la hora más oscura de tu vida. Él es la estrella de la mañana. Gloria al Señor. Dice, Cristo es la luz en la hora más oscura del periodo de tribulación, antes del amanecer, antes de que el reino de Dios sea manifestado sobre la tierra. Bueno, dice en Apocalipsis 22:16 que Él nos dará la estrella de la mañana. Jesús es estrella de la mañana, hermano. Jesús es la estrella de la mañana. Aleluya. En la oscura noche, mantén tus ojos hacia arriba, mi hermano. Y espera en esa estrella de la mañana que es Jesucristo, que ilumina todo. En la hora de prueba, en la hora de tribulación, en la hora de confusión, en la hora de que te sientas debilitado, no saque tus ojos de esa estrella de la mañana que es Cristo. Dice, te daré la manifestación del Espíritu a través de esa oscura noche. El Señor se va a manifestar a tu vida. Yo recuerdo cuando estaba orando al Señor una noche allá en Argentina, pidiendo una respuesta a Dios.
Y yo le dije, Señor, dame una señal en el cielo de estas cosas que tú me estás hablando. Y hermano, cuando yo estaba orando hacia el Señor, miré hacia la ventana y vi como una estrella cayó, hermano, cayó a tierra. Y el Espíritu Santo me dijo, así ha caído Satanás. ¡Aleluya! Ay, hermano, yo sentí un gozo tremendo. Dios me dio la señal en el cielo que Satanás estaba vencido por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor te dice, te daré la manifestación del Espíritu a través de cada noche oscura de tu vida. El Espíritu Santo no puede manifestarse en su totalidad muchas veces porque no sacamos fuera ese espíritu de Jezabel. Sácalo fuera de tu vida, sácalo fuera de tu iglesia, sácalo fuera en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo se manifieste por completo. Gloria al Señor. Y por último vamos a ver cuáles son las estrategias de ese espíritu de Jezabel en América. Gloria al Señor. ¿Cuáles son, hermanos, esas estrategias del espíritu de Jezabel? Tú tienes que conocer esto muy bien. Una de las estrategias es el legalismo, el espíritu de religiosidad. Le gustarás a Dios si obedeces al legalismo o a los que te dice que es de Dios. Entonces esto es lo recto ante Dios. Te van a decir eso, que si tú haces esto o lo otro, usas una falda larga, un pelo largo, unas uñas sin pintar y lo que sea, hermano, entonces tú vas a agradar a Dios. Eso es legalismo. Repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo para que ese espíritu de Jezabel salga de tu vida. Todo espíritu de legalismo, sácalo de tu vida. El fariseísmo, hermano, esa es otra estrategia de este espíritu de Jezabel. ¿Qué es el fariseísmo? La justicia propia, hermano. Es la tradición en vez de la voluntad de Dios. Es hablar en lengua. El hablar en lengua no es parte de la tradición. La tradición es toda la doctrina del hombre que no está, toda la doctrina que no está inserta en la Biblia. Esa es tradición de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Si tú estás siguiendo una tradición de hombre, tú estás impregnado con el espíritu de Jezabel. Tienes que salir de ahí. Y otra de las estrategias de ese espíritu de Jezabel es el conformismo. Toda persona que se conforma, decente y en orden, la iglesia por sí misma es un ídolo. Todo el que ame más la iglesia que a Cristo tiene un ídolo delante de Cristo. Cristo ama a su iglesia y su iglesia somos nosotros. Tú tienes que amar a Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Gloria al Señor. La iglesia en América adora los métodos propios de los hombres creados en la iglesia. Las tradiciones, los rituales. Bendito sea el Señor. Y por supuesto que el Espíritu Santo no es bienvenido allí. Cuando tú estás adorando a Dios a base de rituales, a base de tradiciones, a base de formulismo y quieres poner a Dios en una caja y tú quieres controlar el poder de Dios con tu mentalidad, tú no estás adorando a Dios, tú te estás adorando a ti mismo. Tú eres el ídolo que has puesto delante de Dios. Arrepiéntete, mi hermano, porque dice el Señor que si no te arrepientes va a caer la maldición. Gloria al Señor. Aleluya. El conformismo, hermano, es otra de las estrategias de espíritu de Jezabel. La iglesia en América está conformista. Cree que por una pequeña manifestación y cositas que hacen dentro de la iglesia ya están bien. Y no miran que no hay frutos espirituales en los hermanos, en los siervos, en las personas de la iglesia. No hay frutos según la palabra de Dios. Conformismo. Gloria al Señor. ¿Cuáles son las llaves? Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús decide lo que quiere hacer en su iglesia. Si tú no crees que Jesús es la cabeza de la iglesia y te has puesto tú como cabeza, hermano, salte de ahí. Porque si no te sales de ahí, de ese espíritu de Jezabel, te va a sacar Dios. Te va a sacar Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es otra llave? No uses métodos. En la obra del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que dirige su obra. No uses método. El único método es escuchar al Espíritu de Dios.
Nuestro plan es seguir la voluntad del Espíritu Santo y nuestra meta es honrar a Dios en todo lo que hagamos. Tenemos que escuchar la voz de Dios, conocer su palabra y sentir su poder. Eso es lo que Dios quiere. Y al que venciere, dice el Señor, le daré la estrella de la mañana. Aleluya. Al que venciere, gloria al Señor. Si hay que vencer, hermano, como dice la palabra, si hay que vencer, gloria al Señor, quiere decir, hermano, que tú tienes que pelear una batalla. El Señor no te va a decir que tú vas a vencer sin pelear ninguna batalla. Tú vas a tener que pelear una batalla. Tú vas a tener que pelear una batalla espiritual en tu vida. Erradicar ese espíritu de Jezabel de tu vida. Erradicar todo espíritu contrario a la palabra y al poder de Dios. Si quieres vencer y si quieres recibir esa preciosa estrella de la mañana en tu corazón. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, hermano. Cristo viene por una iglesia que se ha purificado, que se ha santificado, que se ha preparado para recibirle las nubes. Cristo viene por ti. Límpiate, purifícate, salte de este espíritu inmundo que se ha entrado y penetrado en cada una de las iglesias cristianas de hoy. Salte mientras más rápido lo hagas, mejor, porque el tiempo es corto, hermano. El tiempo apremia y el Señor viene para traer su juicio sobre aquellos que no quieran obedecer su palabra. Comunícate con Dios. Entra en pacto con Dios. Entra en un pacto con Dios y escucha al Espíritu de Dios hablándote y guiándote hacia la verdad y hacia la vida. Hermano, hasta aquí llega este mensaje. Y te esperamos el próximo viernes, 1:00 p.m, en vivo, aquí, en el Centro Evangelístico Cristo Vive, y en esta programación que hemos titulado Una Voz Profética. Que Dios te bendiga grandemente, en el nombre de Jesús.